El tema que veremos el día de hoy se llama cardenismo, debido a que vamos a hablar del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, de ahí su nombre. Vamos a comenzar recordando cómo inició Lázaro Cárdenas su gobierno. Recordemos que veníamos del maximato, entonces la situación inicial era pues no muy diferente a la que se había estado viendo durante muchos años. El campo tenía tierras improductivas, es decir, los trabajadores o los campesinos no podían cultivarlas o no tenían tierras. En la ciudad había desempleo y a pesar que durante la Revolución y después de la Revolución, Venustiano Carranza y todo eso con la Constitución de 1917 había cambiado las leyes para los trabajadores, no se estaban cumpliendo sus derechos laborales. Y en general a México pues le faltaban servicios básicos, es decir, no tenía vías de comunicación, carreteras, puertos, vías de tren, no tenía agua, no tenía luz, no tenía hospitales, debía mucho dinero y por lo tanto pues debía muchos intereses y tenía una enorme necesidad de mejorar la educación. Necesitaba volverla científica, quitar lo religioso y enfocarse en la ciencia, en las artes y en los oficios. Así, con este panorama tan desolador, inicia Lázaro Cárdenas del Río su gobierno y él apostó por la reforma agraria, es decir, la reforma al campo. Pero no solo apostó le voy a dar dinero al campo, no, lo apoyó con maquinaria, con semillas, con fertilizantes y con investigación, es decir, buscó la manera de que el campo estuviera lo mejor preparado para poder salir adelante, porque él tenía la idea de que si el campo estaba bien, la economía de México estaría bien. Fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal y en este entonces surgió un ejido, que tengo que decirles que los ejidos son hasta la fecha la forma en la que se maneja el campo, es decir, a un grupo de personas se le otorga cierta cantidad de tierras y en esas tierras tienen que hacer sus viviendas y tienen que tener tierras de cultivo y a la vez esas tierras les van a servir para criar su ganado, para explotar de manera forestal y las trabajan de forma comunitaria, es decir, pertenecen nada más a esa comunidad. También en 1936 inició una guerra civil en España, es decir, mientras Lázaro Cárdenas del Río era presidente, inició una guerra en España y esta guerra era pues más que nada por la forma de gobierno. Algunos querían un gobierno militar y otros querían un gobierno republicano. En 1937, debido a esa guerra, Lázaro Cárdenas dio refugio a varios españoles que huían de ella. Esto lo vimos cuando vimos la migración, que vimos en el libro que muchos españoles se estaban viniendo para México. Pues fue en 1937 a causa de esta guerra. Y entre esas personas que vinieron, obviamente, pues venían personas intelectuales, es decir, muy inteligentes, y México los aprovechó para que trabajaran como maestros en la Universidad Autónoma de México y en el Instituto Politécnico Nacional, También ahí llegaron muchos niños que son conocidos como los niños de Morelia porque llegaron a ese lugar. Y esos niños llegaron y pues traían cierta cultura basada en la guerra, que era lo único que conocían, y esa cultura se mezcló con la cultura de México, entonces se enriqueció más nuestra cultura, más de lo que ya estaba. Luego, en ese mismo año, en 1937, los trabajadores petroleros se declararon en huelga. Recordemos que, como dijimos en un inicio, no se estaban respetando sus derechos y pues también les pagaban muy poco. El gobierno apoyó su pliego petitorio, es decir, declaró que las peticiones que los trabajadores estaban haciendo eran correctas y que la empresa petrolera tenía que pagarles lo que estaban diciendo y tenía que respetar los derechos porque estaban marcados en la Constitución. Sin embargo, recordemos que los empresarios eran extranjeros, es decir, el petróleo estaba en manos de extranjeros y ellos se negaron a ceder ante ese pliego petitorio. Debido a eso, en 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decide expropiar el petróleo. ¿Qué quiere decir? Quitarles a los extranjeros el petróleo para que ahora sí lo trabajáramos los mexicanos y las ganancias fueran exclusivamente para nuestro país y no se fueran al extranjero. Obviamente para eso
tuvo que pagar una indemnización debido a que la maquinaria que existía y todas las plataformas habían sido gastos hechos por extranjeros. Como en México no tenía dinero, mucha gente de la sociedad, o sea, gente normal como tú y como yo, decidió apoyar. Incluso hay fotos donde se ve que algunos niños pequeños llevan sus moneditas de su alcancía para apoyar con esa indemnización y al final entre todos los mexicanos pagamos los gastos que habían hecho los extranjeros para poder quedarnos con las plataformas y bueno, con el petróleo. Una vez que nos quedamos con las plataformas petroleras, fundamos Pemex, que es Petróleos Mexicanos, que hasta la fecha existe. Y gracias a esto aumentó la economía, ya que las ganancias ya no se iban al extranjero, sino que se quedaban aquí. Entonces, a su vez, Pemex generaba trabajo para las personas, igual que lo hacían los extranjeros, pero la diferencia era que el dinero ya no se iba para el extranjero, sino que se quedaba aquí en México, y ese dinero se comenzó a utilizar para mejorar la economía y la infraestructura de México. En 1939, Lázaro Cárdenas decide hacer el Instituto Nacional de Antropología y Historia, esto para preservar nuestra historia y pues nuestro nacionalismo. Y en ese mismo año inicia la Segunda Guerra Mundial. Durante esa Segunda Guerra Mundial, México se industrializa, es decir, se abandona un poco el campo y se comienzan a hacer industrias, debido a que los países industriales del mundo durante la Segunda Guerra Mundial estaban ocupados haciendo armas y los productos básicos de alimentación, de vestido, no había quien los hiciera. Entonces, México decide meter industrias para proveer a los países de productos básicos. Comienzan a crecer un montón de industrias aquí en el país y gracias a esas industrias nuestra economía mejora y obviamente pues como tenemos más productos que vender, tenemos que hacer vías de comunicación, entonces se empiezan a hacer carreteras para llevar los productos de un lado a otro, se empiezan a hacer puertos para llevarlos incluso a otros países a través del mar, se empiezan a crear pues muchas vías de comunicación con la finalidad de mejorar el servicio de los productos que producía la industria. Luego también, más o menos en esa misma fecha, Estados Unidos, por temor, y vamos a decir temor a que, pues Estados Unidos era partícipe en la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos estaba en contra de los países del eje y temía que México pudiera aliarse con los países del eje y, como somos vecinos, dejar que los invasores vinieran, entraran a nuestro país y pudieran atacar de forma fácil a Estados Unidos. Entonces, para mantener un buen lazo de amistad con nosotros, para evitar que los traicionáramos dejando entrar a sus enemigos a tierras más cercanas a ellos, Estados Unidos nos reduce el 90% de la deuda. Entonces, México, al ya no tener más que el 10% de la deuda, pues ya no tiene que pagar tantos intereses y entonces comienza a mejorar la economía, comienza a hacer más industrias, comienza a hacer más vías de comunicación y este crecimiento se sostiene por más de 30 años. A este momento se le llama milagro mexicano, porque lo que para algunos fue destrucción, o sea, la Segunda Guerra Mundial, para México fue un milagro, porque estábamos prácticamente en bancarrota y gracias a la Segunda Guerra Mundial pudimos rescatar la economía haciendo industrias para proveer a muchos países del mundo, ya que los principales proveedores estaban ocupados haciendo armas y también aprovechamos eso para reducir nuestra deuda. Entonces a eso se le conoce como milagro mexicano y justo en este año es cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas. Espero que te haya quedado claro este tema. Nos escuchamos en la siguiente clase.